Bueno, quiero invitarle a abrir su Biblia en San Juan, capítulo 6, verso 36. Dice así, San Juan, capítulo 6, verso 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creeréis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, que haga todo, esta es la voluntad del Padre, que Él me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Pueden tomar su asiento. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de lo que es la expiación limitada. Este es uno de los 5 puntos del calvinismo más controversial. Esta es una doctrina en que la mayoría de los creyentes no la han oído. Y si la han oído, no la han entendido. Sé que este es un tiempito corto como para exponer a la luz de la palabra de Dios en cuanto que hay muchos pasajes bíblicos que hablan acerca de esta doctrina. Pero lo importante de esta doctrina es que está en la Biblia. Y por lo tanto, debemos estudiarla, aplicarla y transmitirla. Yo quiero animarla a cada una de mis hermanas que usted pueda estudiar esta doctrina de la expiación limitada. O como quiera llamarlo, expiación específica. Esta ha sido denominada también por los teólogos como la redención particular o la redención definitiva. Primeramente, vamos a saber lo que es la expiación. Básicamente la expiación da referencia a la muerte de Cristo y cómo esa muerte pagó por mis pecados. En la cruz, cuando Cristo hizo eso, estaban ocurriendo muchas cosas. No solamente la demostración del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, sino que estaban ocurriendo muchas cosas como, por ejemplo, la justicia de Dios se estaba cumpliendo. La justicia de Dios fue enteramente satisfecha con esa expiación. Según Hebreos capítulo 10, verso 12. Y yo quiero invitarlas a que lean conmigo en Romanos capítulo 3, verso 23. Dice así, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es la fe en Jesús. De acuerdo a este pasaje, ¿quién crucificó a Cristo? Dios. Dios lo exhibió públicamente. ¿Para qué lo exhibió? Para que su justicia sea cumplida. Porque hasta ese momento Él había dejado pasar por alto los pecados de los hombres. A la vez, para que Él sea quien justifica por gracia y por medio de la fe. En otras palabras, Dios no podía justificar los pecados de los hombres sin que alguien pagara por él. De manera que Cristo se convirtió ¿qué? En propiciación. La propiciación es aplacar la ira de Dios. De manera que ya el creyente que es perdonado no recibe la ira de Dios en su misma vida. Jesucristo mismo nos dejó en su palabra por qué Él vino al mundo. Y quiero citar algunos pasajes bíblicos. En Marcos capítulo 10, verso 45, Jesús dice, el Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos, no dice por todos. También el apóstol Pablo dijo claramente de por qué Cristo vino al mundo. En Gálatas 1:4, el Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Y en Tito 2:14
Dice, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Al ver estos versículos bíblicos queda claro el propósito de la muerte de Cristo. Primero, para salvar a un pueblo de sus pecados. Segundo, para librar a un pueblo celoso de buenas obras, para crear un pueblo celoso de buenas obras. Tercero, para purificar y hacer santo a un pueblo. Cuarto, para librar a un pueblo de este presente siglo malo. En otros pasajes de la Biblia podemos notar lo que Cristo realmente logró con su muerte. Por la muerte de Cristo, un pueblo fue reconciliado con Dios, según Romanos 5:10. Por la muerte de Cristo, un pueblo fue perdonado y justificado, según Romanos capítulo 3, verso 24. Por la muerte de Cristo, un pueblo es hecho santo, según Efesios capítulo 5, verso 26. Por la muerte de Cristo, un pueblo es adoptado como hijos de Dios, según Gálatas capítulo 4, verso 5. Por la muerte de Cristo, por último, un pueblo fue glorificado y recibe vida eterna, según Hebreos capítulo 9, verso 15. Cristo vino al mundo, se hizo hombre, murió en una cruz para salvar a quienes, a su pueblo. Dios el Padre diseñó la obra de redención específicamente con el fin de proporcionar salvaciones a quienes, a sus elegidos. En esto entramos en lo que es la expiación limitada o redención particular. ¿Particular por qué? Particularmente por los elegidos. Leemos nuevamente nuestro pasaje de San Juan capítulo 36. Dice, mas os he dicho, dice Cristo, que aunque no me habéis visto, no creeréis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Versículo 39, que todo lo que Él me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. O sea, que la voluntad del Padre es que no se pierda ninguno de lo que el Padre le dio al Hijo. Y Cristo haga ¿qué cosa con ellos? Que lo resucite en el día postrero. ¿A quiénes? ¿A todas las personas? No. Jesús dijo a lo que el Padre me ha dado. En esto podemos ver de que uno no puede venir a Cristo al menos que Dios le conceda fe. La Biblia dice que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, de manera que un muerto no puede reaccionar porque está muerto. La Biblia lo describe que es un hombre natural que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. En Efesios 1:4 dice, según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios el Padre nos escogió soberanamente para que fuéramos de Cristo desde antes de la fundación del mundo. Lo que hizo Cristo en la cruz fue una expiación eficaz. Fue limitada en extensión para aquellos que creerían, que son los llamados y los escogidos. Lo que hizo Cristo en la cruz fue una expiación verdadera y completa, total, por los pecados de los que creerían. Y debido a que nadie puede creer, al menos que Dios le conceda fe. La expiación es limitada por Dios a los elegidos, pero es ilimitada en cuanto a su efecto. Para los elegidos es una expiación completa y total, de manera que nuestro pasaje de San Juan capítulo 6, Jesús dice, y todo lo que el Padre me diere. Esto se está refiriendo a personas desde que Dios le hace acercar a Cristo antes de la fundación del mundo, escogida. Todo lo que el Padre me diere, no pierda yo nada, dice Jesús. Es la muerte de Cristo una obra que salva potencialmente a los pecadores no dispuestos, quienes que por la gracia soberana de Dios serán hechos dispuestos. Dios proveyó un sacrificio en su Hijo, un pago verdadero en su totalidad por los pecados de todos los que creerían en Él. Y todos creerán en Él, y todos los que creerán en Él. Según la oración de Jesús cuando dijo en San Juan 17:20,
Mas no ruego solamente por esto, y ahí se estaba refiriendo a los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por las palabras de ellos. O sea, creerán por lo que el Padre los atraerá y les concederá arrepentimiento, fe y regeneración. Entonces, lo que la doctrina de la expiación postula es que Cristo fue a la cruz, murió por los pecados de los elegidos, la cual la palabra de Dios habla a través de todas las Escrituras. Por eso es muy importante que podamos estudiar esta doctrina para que podamos entenderla a la luz de la palabra de Dios. Esta doctrina trae consolación al pueblo de Dios. Conocer esta doctrina nos ayuda a presentar bien el Evangelio. La obra expiatoria de Cristo es suficiente para todo, es decir, que su valor es suficiente para cubrir los pecados de aquellas personas que ponen su confianza en Cristo. A todo aquel que se arrepiente de sus pecados recibirá la plena medida de los beneficios de esa expiación. Esto debe ser motivo de gozo para nosotras. Muchos dicen que son salvos solo por los cambios que han experimentado en su vida o se están basando en su salvación, en su desempeño personal o la seguridad que tienen en lo que hacen y lo que dejan de hacer. Pero no mencionan a Cristo, que fuimos salvos solo por pura gracia. Por lo tanto, no debe haber motivo de jactancia alguna. En 1 Corintios, capítulo 1, verso 27, dice que Dios escogió a quienes, a lo necio del mundo, a lo vil del mundo, a lo menospreciado del mundo, escogió Dios a fin de que nadie se jacte en su misma presencia. Hermana, no tenemos más que a Cristo como expiación. Solo Cristo nos puede preservar en la fe. Este es el amor de Cristo que amó a su pueblo. Su amor es incomprensible. Y para ir cerrando, quiero compartir con ustedes en Romanos 8:29. Dice así, Romanos capítulo 8, verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A lo que predestinó, a esto también llamó, y a lo que llamó, a esto también justificó, y a lo que justificó, a esto también glorificó. Esto está hablando en tiempo pasado. ¿Qué pues diremos?, dice el 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Antes de todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, de ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Oremos. Señor, queremos darte gracias por tu palabra, por ese plan perfecto, Señor, que has tenido con tu pueblo.